Pero recordemos que el centro de la Navidad es Jesucristo. Y entender la magnitud de este evento hace la gran diferencia. Pero no se queda solo en la Navidad, por supuesto. Tenemos que recordarlo, y siempre lo recordamos y celebramos, que nuestro Salvador vino y ejecutó su plan tal como Él lo había planeado. Y algo que lo anticipa, como leímos el domingo pasado, el profeta Isaías, 600, 700 años antes de Jesucristo, anticipó no la venida de un profeta más. No, Él anticipó la venida del mismo Dios hecho hombre. Increíble, una señal gloriosa. Un hijo nos ha sido dado, dice Isaías capítulo 9, verso 6. Y la soberanía está sobre su hombro, pero la soberanía no de un rey más, sino de un rey eterno. Y nos cuenta los nombres de ese rey. Nos dice: ese reino o ese rey será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La vez pasada te conté lo que es ese consejero admirable, pero hoy el Señor quiere que recordemos que el reino de Él es de un Dios fuerte. Es el más fuerte, es el fuerte. Y qué hermoso es saber cuando tú te sabes que estás del lado del equipo del campeón. ¿Verdad que se siente diferente? Uno dice: no, es que estamos con el fuerte. Y en varias ocasiones en la historia de la Biblia vemos cómo sus enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, quisieron venir a oponerse, pero quien salía a la defensa de ese pueblo fue el Dios fuerte. Y no hay una batalla en el pueblo de Israel en donde Dios haya usado la misma estrategia, porque no era una estrategia militar. Dios usó tantas estrategias, y así como canta nuestro amigo Juan Luis Guerra, hasta avispas, si tuvo que enviarle, envió a los enemigos, los confundió y cayeron en sus propias trampas, porque no hay nadie que se pueda levantar contra los hijos de Dios, porque Él es el Dios que defiende a su pueblo, y así lo ha dejado claro en toda la palabra. Ahora, hay una historia que me llama mucho la atención. Está en el libro de Números, si usted la quiere leer en detalles, en el capítulo 22, capítulo 23 y 24. Y es la historia de un rey moabita, uno de los archienemigos de Israel, gente despiadada, que tenían un odio. Obviamente hay un odio hacia el pueblo de Dios engendrado por el mismo infierno, el mismo Satanás que por siempre ha querido destruir al pueblo de Dios y a los hijos de Dios. Y se levanta este rey malvado y él dice: no puedo contra este pueblo, pero yo sé qué voy a hacer. Voy a contratar y voy a pagar a una persona que tenga poderes, a una persona influyente en lo espiritual, para que maldiga al pueblo de Dios. Y hay un profeta, él logra entrar con un profeta que se había desviado del, o sea, que no hacía las cosas tanto por Dios, sino porque tenía intereses financieros. Y él dijo: lo voy a comprar para que maldiga al pueblo de Israel y no le vaya bien. ¿Y sabes que eso hasta hoy en día se da? Gente paga para maldiciones, paga para que personas que tienen, de alguna manera, han abierto una puerta y tienen algún acceso al mundo espiritual, para que fuerzas del enemigo vengan en contra de otras personas. Y eso es real, pero una cosa es cuando se enfrentan y quieren venir a hacerle daño a los hijos de Dios. Y quiero recordarte lo que dice su palabra. Cuando contrataron a este profeta para que maldijera, el Señor sí se le apareció y le dijo: usted no va a decir sino lo que yo digo que usted va a decir. Y lo puso en jaque. Y él le advirtió a ese rey y le dijo: yo no voy a decir sino lo que Dios me diga que diga. O sea, ahí como que se alineó, ¿verdad?, ese profeta a Dios. Y cuando levantan unos altares, este rey malvado, 7 altares levanta y dice: ahora sí, levanta tu conjuro contra Israel.
el Señor abrió los ojos espirituales de ese profeta y dice: qué hermoso es el pueblo de Dios. Es un pueblo apartado, no se puede contar como una nación más. Es más, yo deseo la muerte de los justos. Qué poderoso es el pueblo de Dios. Y el rey le dice: pero ¿qué estás haciendo? Si yo te contraté para que los maldijeras y solo los estás bendiciendo. Y el profeta contesta de parte de Dios, dice: ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? No puedo hacerlo. Y en otra, entonces el rey dijo: no, espérate, es que estás viendo un área muy bonita, te voy a llevar a otro lado para que veas al pueblo de otro lado y lo maldigas. Y volvió a levantar altares para conjurar contra el pueblo de Dios. Y otra vez se levanta el profeta lleno del Espíritu de Dios y dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Dios acaso no cumple lo que promete y no lleva a cabo lo que Él dice? Si Él me ha ordenado bendecir, y eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Porque cuando Dios bendice, como Él es el Dios fuerte, la palabra bendición es que Dios ha dado un decreto espiritual para que prosperes, para que te vaya bien. Y es la palabra del que cuando dijo: se haga la luz, se hizo la luz. Huyen las tinieblas, huyeron las tinieblas. Creó el universo. Cuando Él dice: eres mi hijo y tienes mi bendición, el Señor te está diciendo: mi protección está sobre ti y no hay conjuro ni maldición que llegue a tu vida, porque yo soy el Dios del pueblo. Yo soy el Padre celoso que cuida a su pueblo. Ese es el nombre de Dios. Pero sus hijos muchas veces no entendemos la dimensión del poder de la bendición cuando Dios nos ha bendecido. Y entonces cuando abrazamos y abrazamos el temor, es como darle la fe a que el enemigo puede hacer lo que él dice que va a hacer contra ti. Y hoy el llamado de Dios para nuestras vidas es: deja de oír las amenazas, deja de oír las voces de angustia de tu corazón en la noche y empieza mejor a oír lo que Dios ha dicho. Dice la palabra de Dios que nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo y hemos pasado de muerte a vida, de extraños y extranjeros a hijos que tienen promesas y bendición. Entonces la próxima vez que hayan amenazas internas o externas sobre tu vida, tú tienes que honrar al Señor con tu fe. Y honrar al Señor es decirle: Señor, yo confío en que si tú me has bendecido, nada podrá maldecirme, y esa maldición tendrá que morir, se caerá a la puerta de mi casa. Y te voy a decir otra cosa: y cuando tú oras por tus hijos, cuando oras por tu descendencia, tú no lo haces en tu propio poder, porque tú no tienes poder espiritualmente. El que tiene poder es el que ha dicho en su palabra que ha hecho un pacto contigo y con tu generación. Y cada vez que yo oro por mi hija, yo le digo: Señor, yo sé que ella es bendita. No porque yo lo sé, sino porque yo he decidido creer que tú dices en tu palabra que tú haces pacto de generación con generación. Tú no has hecho un pacto solo con mi mamá, tú hiciste un pacto con ella, pero has hecho un pacto conmigo y estás haciendo un pacto con mi hija y con su generación, porque es lo que dice tu palabra. La fe, iglesia, es entonces decir: yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dice, porque es mi Padre y es su voz la que tiene autoridad sobre mi vida, porque Él es el Dios fuerte que te defiende y cuida a su pueblo. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor muestre su favor y su protección. Que con lo que sea que estás batallando, hoy te caiga el 20. Hoy se abran tus ojos espirituales y entiendas que el fuerte está contigo, en el nombre de Jesús. Amén.